causa, nuestra causa, nuestra causa. Mañana nos manifestaremos a las 12 del mediodía en Suegadón. Os pedimos que vengáis también. Mañana a las 12 del mediodía en Suegadón. En septiembre de 2007, los monjes budistas toman las calles de Rangún. Están hartos del sistema, de la dictadura, de la opresión y de la explotación. Su objetivo es marchar pacíficamente para expresar el sentir general de un país. Esperanza, movilización, cambio, revolución. Ahora o nunca. La revolución tiene que triunfar. Miles de personas se manifiestan en contra del régimen, a favor de la democracia en Myanmar. ¿Vendréis a la manifestación? ¡Iremos! ¡Iremos! Exigimos mejores condiciones de vida. ¡Nuestra causa, nuestra causa! Que liberen a Aung San Suu Kyi y a los presos políticos. ¡Nuestra causa, nuestra causa! El ambiente está cargado de optimismo. El poder del pueblo prevalecerá. Mira la cantidad de gente que sigue llegando. Los más positivos creen que el ejército no se atreverá a intervenir contra unos monjes pacíficos. ¡Asesinos! Pero se equivocan. ¡No disparéis! ¡No disparéis! Nunca sabremos con exactitud cuántas personas perdieron la vida durante la llamada Revolución Azafrán. Miles de individuos fueron detenidos, interrogados, torturados y vejados. El régimen contraatacó, cortando de raíz todo germen de esperanza de cambio y tiñendo las calles de sangre. Durante mucho tiempo pareció que jamás cambiaría nada. Pero las elecciones celebradas en otoño de 2010 llevaron al poder a un gobierno civil. A pesar de todo, la población de Myanmar solo muestra un optimismo reservado. No es la primera vez que se frustran sus esperanzas, se acallan las críticas y se desplaza a la población. Estas camisetas y estos jerseys me resultan muy incómodos. Yo estoy acostumbrado a vestir a la manera tradicional, con mi túnica roja. Hacía mucho frío. Al principio pensé que nunca podría vivir en un lugar tan frío. En Myanmar nunca había visto la nieve, pero aquí hasta los coches están cubiertos de nieve. No había visto nada igual en mi vida. Esta es la primera vez. Aquí nunca tengo la oportunidad de hablar en birmano. A veces pasan días enteros sin que hable con nadie, ni en inglés ni en alemán. Vivo como si fuera mudo. Creo que es muy difícil comunicarse en el mundo occidental.
Incluso en los trenes. Cuando viajo en tren, nunca veo a nadie hablando con los demás. En Myanmar es muy fácil entablar una conversación. Todos hablamos cuando viajamos en tren. No hace falta ni presentarse. Basta con preguntarle a alguien, ¿a dónde vas? Y cuando el tren o el autobús hace una parada, nos tomamos un té. Aunque no se conozcan, todos toman el té juntos. No ocurre a menudo, pero a veces conozco a gente agradable aquí. Pero nunca han estado en Myanmar. No saben nada de mi país. Nada en absoluto. En Myanmar, la gente con estudios tiene tres opciones. La primera es el silencio. El silencio. Callarse. La segunda es el exilio. Si no eres capaz de callarte. Y si no quieres abandonar el país, la tercera opción es la cárcel. Hay muchos presos con estudios en Myanmar. Estoy muy preocupado por la situación de mi país. La verdad es que me gustaría que fuese más como Suiza. No literalmente como Suiza, claro, pero sí que fuese un país libre. Aung San Suu Kyi estuvo viviendo una temporada en Japón, haciendo estudios sobre Myanmar. Habla varios idiomas, inglés, japonés y también francés. ¿Cuántos políticos pueden decir que sus ciudadanos los quieren como a una madre? ¿Y qué partido político puede afirmar que ganó unas elecciones pero se le prohibió tomar el poder? Ambas afirmaciones son ciertas en el caso de Aung San Suu Kyi. Pese a ganar las elecciones de 1990 con una aplastante mayoría, o precisamente por ello, ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años bajo arresto domiciliario. Fue puesta en libertad en 2010 y hasta se le permitió retomar el mando de su partido. Hay muchas esperanzas de que consiga materializar su sueño, instaurar la democracia y la unidad en Myanmar. Shit.
siglos de dictadura militar se ha desarrollado una especie de podredumbre que se extiende por todo el país. Es un sistema basado en la violencia y la opresión, la injusticia y las humillaciones, la codicia y la sed de poder. Unos pocos privilegiados viven bien. Los demás ignoran lo que les han arrebatado. La libertad de viajar, los derechos humanos, la educación, la libertad de expresión, la democracia, términos ajenos a los birmanos. Aún hoy, cuando el país parece abrirse al exterior, sigue habiendo miedo a que se impongan de nuevo las estrategias del pasado. Pero hay un tipo de resistencia que no duda en recurrir a las armas. Algunas de las minorías étnicas de Myanmar todavía no se han rendido. La mayoría de ellas ha negociado un alto el fuego, pero nadie sabe exactamente cuánto durará. Ya se han roto demasiados pactos en el pasado. Atrapada entre esos frentes, la población civil sufre. El ejército birmano, el SPDC o Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo quiere retomar el control de los territorios rebeldes a base de reasentamientos forzados, incendios, violaciones y asesinatos. Los que se quedan ya han perdido la batalla, y a los que escapan les aguarda un futuro incierto. En Tailandia es muy difícil ser inmigrante ilegal. Pero dicho esto, es mejor vivir ilegalmente en Tailandia que vivir en Myanmar. Yo nací en Myanmar, en una pequeña aldea de una zona rural. Desde muy pequeño recuerdo que ha habido combates en mi aldea. La mayor parte de la zona estaba controlada por las tropas birmanas. Por eso tuvimos que huir de nuestra aldea y cruzar la frontera con Tailandia por nuestra propia seguridad. El principal problema aquí, en Mae Sot, es la seguridad. Porque siempre estás preocupado, pensando que te van a arrestar las autoridades. Estás siempre asustado. Y antes de salir a la calle, tienes que ir con cuidado. Hay que estar pendiente, fijarte en todo. Solo puedes salir cuando no hay policía. Pero dentro de ti siempre está ese miedo. Ese miedo a desplazarte, a salir a la calle. Estás siempre asustado. Mae Sot está cerca de la frontera. Cada día hay gente que cruza la frontera. En Myanmar, además, tienes que trabajar para el ejército, para el Consejo de Estado, para las autoridades.
La mayoría de los jóvenes intenta huir de su aldea para instalarse en Tailandia y trabajar aquí. Hay que sobornar a las autoridades para que te dejen cruzar. Hay que volver a pagar para quedarse en Mae Sot. Si no tienes dinero, te mandan de vuelta a Myanmar. Entonces tienes que volver a pagar para regresar aquí. Aunque la policía tailandesa detiene a los inmigrantes ilegales y los deporta a Myanmar, ellos siempre regresan para volver a trabajar aquí. La primera vez que vas ahí piensas, vaya, qué sitio más terrible. ¿Cómo puede sobrevivir aquí la gente? Son inmigrantes ilegales, sin educación, y además tienen familia. Les cuesta encontrar trabajo. No tienen ninguna formación y no pueden encontrar trabajo en el pueblo. La situación sanitaria también es muy mala. Hay una clínica gratuita en el pueblo, pero es difícil acceder a ella. Los inmigrantes siempre temen que los arresten y los manden de vuelta a Myanmar. Mi mayor deseo en la vida es la libertad. La libertad de moverme. La libertad de pensar. La libertad de trabajar sin tenerle miedo a nada. No sé si yo viviré para ver esa libertad, pero se la deseo a mis hijos. Bangladesh es uno de los países más densamente poblados de la Tierra. El 50% de la población de Bangladesh vive por debajo del umbral de la pobreza. El Banco Mundial define la pobreza como el hecho de tener unos ingresos diarios de menos de $1. ¿Existe un lugar en el mundo donde la vida sea aún más dura? ¿Puede haber alguien que venga voluntariamente a vivir aquí? ¿Gente que huya a este país? Al otro lado de este río se está llevando a cabo un genocidio. Las minorías lo tienen difícil en Myanmar, sobre todo si son musulmanas. Los Rohingya esperan el momento de su éxodo. Las autoridades les arrebatan sus tierras y destruyen su cultura. Solo pueden casarse con un permiso oficial. Es la planificación familiar a la birmana.
Las puertas están abiertas para las decisiones más arbitrarias. Su única esperanza es huir al otro lado del río, huir a uno de los países más pobres del mundo. Trabajo de webmaster y editor para el periódico Kaladan Press. Tenemos algunos reporteros en la zona fronteriza y también dentro de Myanmar. El gobierno birmano, el Consejo de Estado, trata de mantener un perfil bajo de comunicación. Nosotros intentamos tirar de la manta para enseñarle al mundo lo que está pasando con los Rohingya. Nos estamos dirigiendo hacia Cox's Bazar, hacia el centro de Cox's Bazar. Si algún día Myanmar es libre, tal vez los Rohingya puedan venir a Cox's Bazar, la mayor playa del mundo, como turistas. Pero hoy por hoy, los Rohingya trabajan de conductores de bicitaxi o como mano de obra. Tienen muchos problemas en Myanmar y se les discrimina. No pueden viajar libremente. Se ven obligados a huir de su país y a venir aquí. Pero el gobierno y ACNUR les deniegan el estatus de refugiados. Así que son inmigrantes ilegales que trabajan de jornaleros. Mano de obra barata. La mayoría de los conductores de bicitaxi son Rohingya. Soy consultor de gestión y marketing, así que vengo del otro lado. Antes veía la ayuda humanitaria como una fachada. Realmente, no puedo decir que fuese algo hacia lo que me sintiese atraído. Hasta que vine aquí a pasar 6 semanas en diciembre de 2002. A partir de ese momento, mis creencias y todo mi sistema de valores se transformaron por completo. Desde entonces creo que tengo el deber de hacer algo. Justo al otro lado de la frontera están las llamadas zonas de fuego libre. En esas zonas, los soldados pueden hacer lo que se les antoje con cualquier persona con la que se encuentren.
No se les exigen responsabilidades. Casi no puedo expresar con palabras las atrocidades a las que se ve sometida la población. Y aunque pudiese describirlas, no querría porque son demasiado horribles. Tenemos que desprendernos de nuestros tabúes para tratar de imaginar la clase de abominaciones que somos capaces de hacernos los unos a los otros. Solo entonces entenderemos lo que está pasando. El principal objetivo de Ayuda Sin Fronteras es ofrecer educación a los niños refugiados de Myanmar. Ese siempre ha sido nuestro principal objetivo, escolarizar a tantos niños como podamos, a ambos lados de la frontera. Por desgracia, ya es tarde para los adultos que han dejado atrás la mayor parte de su vida. Nuestra preocupación es más bien mantenerlos sanos para que puedan sobrevivir. Pero los niños son el futuro del pueblo birmano y de los distintos grupos étnicos. Y si ellos no reciben una educación, se convertirán en mano de obra barata y disponible para los trabajos que nadie quiere desempeñar y serán explotados. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Mirad, aquí es donde duermen. Fijaos en lo ordenada que tienen la ropa. Aquí duermen unos 30 o 40 niños. Hace unos 2 años y medio, antes de la crisis financiera, surgió un problema en Tailandia. El precio de los alimentos de primera necesidad comenzó a dispararse. De pronto nos dimos cuenta de que había cada vez menos niños en clase y los que venían estaban cada vez más desmejorados. Parecían cada vez más débiles y desnutridos. Se les notaba en el pelo, en la cara. Comprendí que los padres ya no podían alimentar a sus hijos adecuadamente. Así que dijimos, tenemos que hacer algo para que estos niños tengan algo decente que comer en clase. Así fue como decidimos lanzar la iniciativa Comida de Rechupete para los colegios. Empezamos cocinando para los que estaban situados en nuestra área de influencia. Poco a poco fuimos evolucionando hasta la situación actual. Ahora cocinamos para 5.500 niños todos los días. También les proporcionamos comida por la mañana, por la noche y los fines de semana. Y si hoy se fijan en los colegios, verán que los niños están todos en forma y bien alimentados. Se les nota en los ojos y la cara que están bien. También hay menos niños que dejan de ir a clase, porque intentamos ayudar un poco a sus padres. En el lado birmano de la frontera se esconden más de 500.000 refugiados del interior. Se les conoce como desplazados internos. Son gente que está en busca y captura en su propio país.
En el lado birmano también hay un puñado de campamentos de refugiados. Por ejemplo, Etutá, donde tenemos una escuela con más de 1000 niños. Están atrincherados ahí. Realmente no están seguros, ya que nunca se sabe cuándo decidirá entrar el ejército, que posee cuarteles por toda la región. La zona está mal abastecida, porque todo tiene que ser importado de Tailandia. Casi no tienen la posibilidad de cultivar ni cazar nada, porque están sitiados. En los campamentos del lado birmano les falta casi de todo. Con la ayuda financiera de un solo donante, hemos ayudado a 700 familias, es decir, a unas 5000 personas. Cada familia recibe 1 litro de aceite para cocinar y 1 kilo de pasta de pescado, rica en proteínas, todos los meses. Otras organizaciones les envían arroz y nosotros nos encargamos de la escolarización de los niños. Hay más de 1000 en esa escuela, de modo que efectivamente necesitan de todo. Cuando los soldados birmanos entran en las aldeas, suelen dejar minas después de saquear y arrasar con todo. También en los campos, para que la gente no pueda volver nunca más. Aunque la guerrilla Karen también deja minas. Si los soldados llegan a alguna aldea y ven que aún queda gente, obligan a los jóvenes y a los adultos a trabajar de porteadores para llevar su equipo. Deben acompañarlos, a veces durante una semana entera, y no se ocupan de ellos. Tienen que seguir avanzando. De esta forma, les sirven de detectores de minas ambulantes. Imagínese la presión que supone eso para un ser humano. Tener que marchar delante de un ejército con la posibilidad de volar por los aires en cualquier momento. Con esa amenaza debe de ser totalmente aterrador. O piense lo que deben sentir al ver como un hijo, un padre o un amigo es despedazado por una mina. Yo he sido soldado. He decidido crear la prótesis perfecta para mis pacientes. Recuerdo cómo me sentí cuando pisé una mina terrestre y perdí una pierna.
Estaba devastado porque ya no iba a poder vivir mi vida como antes. Porque no sabía cómo iba a poder integrarme en mi comunidad, ni qué iban a pensar de mí mis amigos. Así es como me sentía. El Consejo de Estado, el ejército birmano, fue el primero en usar minas terrestres. Son minas que duran hasta 80 años y no son fáciles de desactivar. Las que utilizan las guerrillas étnicas duran unos 6 o 12 meses como mucho. Pero las minas del Consejo de Estado fueron las primeras. Las fabrican con materiales especialmente importados de China. Son muy peligrosas. Cuando ponemos una prótesis a uno de nuestros pacientes, tiene que poder caminar. No tienen la suerte de poder viajar en autobús. No reciben ningún tipo de apoyo. Así que dependen de su prótesis. Si no puedes andar, nadie se preocupa por ti. Los aprendices que veis aquí vienen de distintos grupos étnicos. Un día tendrán que regresar a sus comunidades para ayudar a su gente. Hay una alta concentración de minas en Myanmar. Pero a día de hoy, la mayor parte de la gente no sabe lo que está pasando en Myanmar. Así que yo insisto en explicárselo a todos los que vienen a mi taller. Les cuento cómo la junta militar oprime a las minorías étnicas. Hay campamentos oficiales y luego están los campamentos oficiosos. Este campamento fue construido en 2001, cuando Bangladesh llevó a cabo la operación Corazón Limpio. El gobierno dijo, si alguien esconde a un inmigrante ilegal, lo encontraremos. Así que expulsaron a todos los rohingya ilegales que vivían cerca de la frontera. No sabían a dónde ir. Estos chicos no han recibido ninguna educación. Quieren aprender, pero nadie les proporciona una educación. No sabemos qué va a ser de esta nueva generación. Este niño está enfermo. Tiene tuberculosis o algo por el estilo. Es un gran problema. Esta es la calle principal del campamento. Ahora tiene buen aspecto, ya que estamos en la estación seca. Pero en la estación de las lluvias es muy difícil vivir aquí.
No son refugiados legales. Solo los que viven en los campamentos oficiales son reconocidos como refugiados. No son refugiados, no son inmigrantes, no son nada. Hay quien dice que son inmigrantes, pero eso no es cierto. Para nosotros, son refugiados políticos. En Arakan son masacrados por la junta militar. Así que han tenido que abandonar su patria y sus pertenencias para trabajar aquí en las peores condiciones posibles. Trabajan para sobrevivir, para salvar el pellejo y salvar a sus hijos, a sus familias. Por eso han venido hasta aquí. Este es el campamento. Estas personas no reciben ninguna ayuda. Todo está fabricado con ramas y plástico. Lo han construido ellos mismos. Nadie les ha ayudado. Nos expulsaron de nuestras casas. Nos maltrataron desde el primer día. Nos pegaban todo el tiempo y si nos quejábamos volvían a pegarnos. Estuvimos trabajando para ellos 3 meses. Cuando volvimos a casa teníamos malaria. Ni siquiera podíamos ayudarnos entre nosotros. Un día teníamos comida y al día siguiente no teníamos nada que comer. Y así durante varios días. Nos hacían talar árboles en la jungla y cavar zanjas. Y también teníamos que ir a buscarles agua. Tengo 3 hermanos. Uno de ellos fue asesinado por los Rajine. Y a los otros 2 se los llevaron para obligarles a hacer trabajos forzados. Por eso tuvimos que marcharnos. Nos lo han robado todo. Nuestros arrozales, nuestras huertas, nuestros pollos. Si había una chica joven y guapa, la violaban. Así que tuvimos que marcharnos. Tuvimos que abandonar nuestras casas. Los soldados llegaron un día y me pegaron una paliza. Mire, me rompieron varios dientes. Es verdad que aquí podemos dormir tranquilamente, pero no tenemos nada que comer. En Myanmar no podíamos irnos a dormir sin temer por nuestra vida. Ninguna de nuestras cosas nos pertenecía realmente. No teníamos tierras, nuestras vacas, nuestros pollos, nuestras casas. Todo pertenecía al ejército birmano. Si yo criaba 2 pollos, en cualquier momento podían llegar unos soldados y llevárselos. Mi marido es conductor de bici-taxi. Cuando vuelve a casa tenemos comida. Si no vuelve no tenemos que comer. A veces tenemos suficiente dinero como para comer, pero a menudo solo podemos comprar arroz. No nos llega ni para comprar unos pimientos.
Algunos parecen haberlo logrado. Han conseguido escapar y rehacer su vida al otro lado de la frontera. ¿Pero a qué precio? Los turistas no conocen nuestra situación real. Se piensan que somos una tribu tailandesa de las colinas. Recuerdo que cuando huimos hacia la frontera, tuvimos que caminar en la selva durante 7 días. Había días en los que teníamos que tener mucho cuidado, porque los soldados birmanos podían encontrarnos. Los soldados birmanos llegaban de noche, hombres y mujeres. Todo el mundo tenía que esconderse en la jungla, así que me escapé. No quería seguir viviendo ahí. Es mejor huir que quedarse en Myanmar. Tailandia es diferente de Myanmar. En Tailandia podemos ganar algo de dinero gracias a los turistas. Vivimos aquí, pero no se nos permite trabajar en ninguna otra cosa. Solo nos dejan quedarnos en la aldea y vender souvenirs a los turistas. Nuestra única fuente de ingresos es el turismo. Por eso no me gusta tanto vivir aquí. No tenemos tierras propias. No estamos en nuestro propio país. Así que nos sentimos como en un zoo humano. Los turistas vienen para ver a las mujeres jirafa. Llegan, echan un vistazo y sacan unas fotos. Así que estamos como en un zoo. Nuestra única fuente de ingresos es el turismo. ¿Qué haríamos si un día dejaran de venir? Es muy duro. Creo que aquí estamos perdiendo nuestra cultura.
Porque aquí los estudiantes adquieren otros conocimientos y dejan de pensar igual que en Myanmar. Ven la televisión, observan a los turistas y ven que pueden vestir como quieran, con el estilo que quieran. Y quieren ser como la gente de otros países. Mi marido era soldado. No podía quedarse en casa conmigo. Tenía que pasar temporadas fuera. A veces hasta 5 o 6 meses seguidos. Cuando huimos, yo estaba embarazada de 9 meses. Estábamos a 2 horas de la aldea y tuvimos que escondernos en la jungla. Ahí fue donde di a luz a mi hija, en la jungla. No tenía ropa para mi bebé, ni medicamentos. No tenía nada. Cuando hago el balance de mi vida, ha sido tan difícil. No conozco a nadie que haya dado a luz en la jungla. No nos permiten cultivar nada. La ley tailandesa nos prohíbe talar árboles. ¿De qué vamos a vivir entonces? Nos han dado tierras para vivir, pero no podemos cultivar nada. No sabemos qué hacer. No deseo nada para mí, solo para mis hijas. Tengo 2 hijas. Cuando acaben el colegio, quiero que emigren al extranjero para que puedan estudiar una carrera y encontrar un buen trabajo. Y así podrán mantenernos, a mi marido y a mí. Acabo de hablar con un oficial tailandés. Le pregunté
¿por qué no puedo ser ciudadano tailandés si llevo tantos años viviendo aquí? Y me dijo, porque has nacido en Myanmar. Tengo la esperanza de una vida mejor. ¿Para tus hijos? Lo siento. Cuando estalló la revolución azafrán, yo estaba todo el día pegado a la televisión, leyendo la prensa. Me sentía inútil. Más tarde, cuando vinieron los medios a hacerme preguntas, pude explicárselo todo e informar a la opinión pública. Y me sentí un poco mejor. Un mes más tarde, ningún periódico mencionaba ya a Myanmar, como si ya todo fuera bien allí. Pero eso no es cierto. Todavía se está luchando por la libertad en Myanmar. Ahora que ha pasado la revolución azafrán, creo que puedo hacer algo, prestar mi voz a los que no la tienen. Myanmar es 2 veces más grande que Alemania. Pero nadie lo sabe, porque estamos muy aislados. Una vez, cuando aún vivía en Myanmar, conocí a una mujer americana. Fue hace 10 o 12 años. Por aquel entonces el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton. Le pregunté, ¿de dónde eres? Y me dijo, Estados Unidos, Washington DC, Bill Clinton. Bill Clinton aún gozaba de una buena reputación por aquel entonces. Cuando Aung San Suu Kyi acceda al poder, yo diré, soy de Myanmar. Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz. Ojalá pueda decirlo pronto. Show.